Igual, del sí. juego. Eh, Ya aguante, Hermano, yo quiero hermanito. que me ayuden con una pregunta antes de iniciar. Cuando nuestras abuelas tenían muchos hijos, en relación de eso se veía como una armonía entre la pareja. Ahorita tener muchos hijos se ve como violencia sobre el cuerpo de la mujer. Me gustaría, porque no lo tengo claro eso, por favor. Gracias, disculpe. Sí, sí, hermanito. Fíjense que eso se remonta a muchas situaciones. El sistema ha contaminado tanto a nuestra mente y el sistema lo que quiere es reducir nuestra existencia, nuestros hijos. Antes, nuestras mamás, nuestras abuelitas tenían 12, 10, hasta 15 hijos. Y no era violencia, no, era traer la vida y qué bueno, una vida, una familia grande, era una familia próspera, es una familia abundante. ¿Por qué? Porque se basaba en la sustentabilidad. ¿Cómo? Está bien, sembramos 20, 50 litros de maíz y bueno, vámonos todos a limpiar, vamos, todos colaboramos, todos trabajamos. Unos cuidaban los chivitos, unos hay que alimentar los puerquitos, uno hay que alimentar los pollitos y comemos, todos comemos y nos alcanza, ¿no? Y no era, bueno, para mí no es violencia. Pero ¿de dónde nace esa violencia? ¿Quiénes dicen que eso es violencia? ¿Quién dice que la mujer asuma su rol es violencia? ¿Quién lo dice? El ¿Verdad, güey? sistema. No, ¿Quién dice no hay huevos. que Uno. ¿Y si ahora? yo soy padre de ¿Verdad? familia ¿Ahora qué y vamos a hacer? Mañana, para nuestro nuevo. trabajo 2, 3, No 4, tiene 5 huevo. horas, hasta 10 horas, hasta 20 horas, ¿verdad? ¿Quién dice que es violencia? ¿Quién dice que es explotación laboral? ¿Nuestros, nuestros pueblos? ¿No? ¿Quién nos dice que debemos de trabajar solamente 2 horas? ¿Quién dice que nosotros debemos de tomar leche de vaca? ¿Quién dice que nosotros, si nos exponemos mucho al sol, nos causa cáncer? ¿Quién dice que si tomamos agua de manantial, nos vamos a enfermar estomacalmente? ¿Quién dice que el conocimiento de las abuelas y los abuelos es malo? ¿Quién dice que nuestros abuelos fueron ignorantes? Bueno, y podemos seguir sumando. ¿Quién lo dice? El sistema. ¿Para qué? Para que nos descontrole todos, hermano. En serio. El día de hoy, en la mañana llegaron las enfermeras y los doctores. Dice, maestro, venimos a inyectarlo a usted y a sus alumnos. Digo, ¿para qué? Pues la influenza. ¿Cuál influenza? No, pues la enfermedad, el dengue. A ver, en primera, no, no, ustedes no van a venirme ordenando qué se va a hacer. Aquí yo soy el jefe. Si yo autorizo, inyectan a mis niños. Y si no autorizo, no van a hacer nada ustedes aquí. Aquí soy autoridad. Ahí donde me vea, soy autoridad. Así es que no me venga usted que venimos a vacunar a sus alumnos. No, se dice, disculpe maestro, venimos a ver si hay posibilidad, si usted nos da permiso vacunar sus alumnos. Ah, entonces no me lo permite. No, no me ha pedido permiso. Ah, entonces tengo que solicitar o a usted lo voy a reportar. Repórteme donde usted quiera. Yo aquí los espero, las autoridades.
pero a usted también le toca que lo inyecte. ¿Quién dice? Yo no te estoy autorizando, este es mi cuerpo, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando a la temática que usted pregunta, no es violencia, hermanito. Para mí, desde el punto de vista de los abuelitos, no es violencia. Puedo ponerle un ejemplo para terminar con lo que usted me preguntaba. Nuestra madrecita tierra, ¿a cuántos nos ha soportado? Y nos ha alimentado y nos ha amado. Que las leyes del hombre sí, sí nos están, pero nosotros somos más inteligentes, hermanito. Son diferentes situaciones que la que nos enfrentamos, ¿no? Espero haberle respondido su pregunta, honorable hermanito. Gracias, mamá, y Sebastián. Muchas gracias. ¿Qué más, Magnitzin? Sí, Maestro, hermanito. Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. maestro, una pregunta. Como usted es un buen conocedor de la cultura nahuaca, porque de antemano estoy consciente que en los libros sagrados del occidente y de los judíos, que es la Biblia, a la mujer se denigra, no tiene su lugar como lo que es, que si llegáramos a la conclusión o a la realidad lógica de que sin la mujer nosotros no estaríamos acá en este plano. ¿Cómo era visto su punto de vista para los anahuacas, la mujer? Ujú. La mujer era visto como un gran ser humano que nos da vida, se asemeja a la madre tierra y por eso desde el seno familiar se le enseñaba a la mamá lo es todo. La mamá nos da todo, nos da vida. Pero también se le enseñaba a que el papá tendría que salir fuera, a veces no va a estar en la casa porque tiene que proveer. Ahora, eso no es tan solo en la cultura anahuaca, hermanito Pedro. También recuerde que la Biblia fue hecho por la religión católica apostólica romana a su conveniencia. Dicen, dicen amar al prójimo, pero su actuar es todo lo contrario. Y si no basta, está la Santa Inquisición. Y si no basta, Roma. En la reunión de Nicea dijeron, estos libros sí van, estos libros son apócrifos, no sirven. ¿No sirven a qué? A nuestro negocio. En serio, hermanitos. Es súper interesante las temáticas que ustedes ponen en la mesa. Quizá yo no soy un conocedor profundo del conocimiento de los abuelos, pero sí me encanta hacer esas analogías cuando decimos, es que los mexicanos son bien machistas. No es cierto. Los verdaderos mexicanos de nuestros abuelos nunca denigraron a la mujer. Y están en los libros sagrados, en los Amoshli. Si se dan cuenta, Tlaloc con Chalchihuitlicue siempre están ahí. Inclusive, Tlaloc, ¿de dónde nace? De Chalchihuitlicue, ¿no? Tlaltecutli, el señor tierra y la señora tierra. Mayahuel, como la medicina femenina, Pastecatl como la medicina masculina. Tonacatecutli, como el señor de la creación, la energía masculina, y Tonacasihuatl. Mictlancihuatl, Mictlantecutli. Óyeme, entonces, ¿quién es el machista? ¿No? Que tú veniste a invadir a mi territorio, a mi tierra, y me enseñaste que la mujer vale menos, que allá en tu continente decían que solamente los hombres, solo los hombres podían votar, tenían palabra, y las mujeres
eran cero a la izquierda, que las mujeres medicina, sabias, conocedoras del tiempo, llevaban la cuenta lunar, y es una cuenta muy hermosa. Sabían de los ciclos de la tierra, de la vida, curaban. Aunque no lo niego, que también hubo mujeres que sí hacían daño, como todo, pero eran mujeres sabias que se rebelaban ante un sistema que las oprimía, porque son inteligentes, todas las mujeres son inteligentes, Sí, ¿no? maestro, disculpe que lo interrumpa. Estaba escuchando un analista Ujú. humilde, no recuerdo su nombre. Lo agarraron en un debate los que se consideran conocedores de la historia de México y se consideran expertos, se consideran, bueno, como siempre se han creído lo máximo. Pero desgraciadamente estamos conscientes que esa gente en sus hogares, en sus mansiones, tienen bibliotecas enormes con libros en no sé en cuántos idiomas, en griego, en latín, en francés, en inglés, pero que desafortunadamente estos individuos nunca leen, por eso su ignorancia es tan grande, y hoy que han perdido el poder, no dan una, no han dado una en los últimos 6 años del obradorismo. Entonces le cuestionaron a este exponente de que cómo vía, dice, cómo es posible que a hoy nos va a gobernar una mujer. ¿Cómo es posible que el pueblo aceptó que nos gobierne una mujer? Y el tipo humildemente le respondió, porque para mí sí, eso sí, sí los hay expertos en los campos de conocimiento, maestro. Dice, mira, no nos hagamos tontos ni inocentes. Es tan grande la ignorancia que reflejan cuando se habla de esa manera. La mujer no nos va a gobernar a hoy. La mujer nos ha gobernado por siglos. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién da órdenes en la casa? Así que no te hagas inocente, compañero. Nadie le respondió, maestro. Me encantó esa respuesta de este expositor humilde. Los dejó hecho porquería. Es todo, maestro. Un abrazo, maestro. Gracias. Sí, hermanito, es que no todos opinamos lo mismo, hermanito. Yo creo que, como bien lo dice, siempre la mujer es la base de todo también. Y nosotros lo fortalecemos en dualidad. Y nadie vale más, nadie vale menos. Cada uno de nosotros tenemos nuestras potencialidades, nuestra parte hermosa, pero también nuestra parte defectuosa y pues aceptarlo, ¿no? Y eso de que si nos va a gobernar una mujer, pues es que, pues ahí está nuestra mamá, ¿no? Siempre ha estado. Inclusive ya de viejos que somos, y si viviera la mamá, para mí es mi hijo, quiero, pero también a pesar de que esté viejo, le voy a jalar las orejas, se ponga en el camino, ¿no? Y ha sido siempre así, hermanito. Pero Sí, bueno, porque, maestro, yo recuerdo que en la noche, la primera charla que tuvimos sobre la mujer, a donde nos dice, ¿para qué nos vamos a engrandecer? Nosotros somos niños siempre al lado de la mujer, porque la madre nos cría y nos desarrolla, dice que nos hace varones y nos entrega con otra mujer. Así que nosotros sin esa dualidad no existiríamos y nos damos cuenta, maestro, yo me doy cuenta cuando mi esposa no está en casa, estoy solo con mis hijos, la busco porque pues está sola en la casa, no hay nada en la casa. Así de fácil, maestro. Sigamos, maestro, con la clase. Disculpe, maestro. sí, hermanito, no se preocupe. Justamente eso es lo que yo les decía al inicio de la clase, hermanitos. Lo vamos a dividir en dos momentos. Lo que es la veintena, pero también viene la parte práctica. Y en la parte práctica es donde yo quisiera que ustedes pues, vertieran su opinión, comentaran qué posibles actividades y por qué no enriquecerlo, no encajonarnos en lo que está escrito aquí y decir, no, pues es que es eso. ¿Por qué?
porque lo dice el Temastiani. No, no, no. Yo quisiera que también todos nosotros pudiéramos decir, bueno, qué interesante, de esta opinión que escribieron, ¿por qué también no hacemos esta otra actividad? Y nos enriquecemos. Es mejor vivir la veintena que aprendérmelo de memoria, así que Choli, su regente Mixcoatl, inicia el 27 de noviembre y termina el 16 de diciembre. Se hacía la caza de aves, se iba a una montaña y se prendía una gran fogata. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? No se trata de eso, hermano. Se trata de practicar. Esto era una práctica que se hacía en aquellos tiempos. Esos son los registros que quedaron. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Recuerde que con esta veintena termina el ciclo agrícola. Inicia un nuevo ciclo. No un nuevo ciclo agrícola, inicia una nueva etapa, ¿verdad? Con la veintena de Quecholi terminamos de agradecer a Tlaloc y Chalchutlic, ¿no? Ahorita lo que nos toca es hacer este trabajo. Entonces, les explico a grandes rasgos la veintena. De ahí abordamos, no, vamos a trabajarlo en 2 horas. Deme la oportunidad de media hora explicarles, media hora darles sugerencias, 1 hora que cada uno de nosotros podamos vertir nuestra palabra, a lo mejor preguntar y ayudarnos entre todos, porque nuevamente les repito, yo no tengo toda la sabiduría, hermanito. Todos nosotros nos vamos a ayudar. Además que recuerde que los días martes son círculos de estudio. Y en un círculo de estudio yo vierto Minel Tilisli. Yo pregunto y aprendo también escuchando. ¿Y por qué tocamos esta veintena? Bueno, porque justamente hoy a las 6:45 inició esta veintena. En el día Chiknawi, Zipac, 9 cocodrilo, con su regente Tonacatecu y Tonacasihuatl. Recuerde que Tonacatecutl y Tonacasihuatl se unen para poder procrear, hacer un nuevo proyecto. Por eso les decía yo hoy que pudiéramos estar listos con nuestros carricitos. Si quizá no los han cortado todavía, no se preocupen. Uno por el objetivo espiritual, si ustedes se dan cuenta, están desnudos mis carricitos también. Los voy a ir revistiendo en el transcurso de esta veintena, porque voy a hacer un análisis. Eso tiene sus flechitas. Estos me van a recordar que necesito trabajar, empuñar mis objetivos y trabajar sobre ellos. Y no es tan solo voy a tener así como termina la veintena y ya los echo a la basura mis flechitas. No, ahí van a estar. El próximo ciclo que lleguemos a Quecholi, este que dije en la espiritualidad, lo logré. He sumado a más hermanos. He intentado vivir conociéndome a mí mismo, o sigo igual o peor. Bueno, y al momento de encender el fuego, el próximo año, pondré un fueguito nuevo, como un día como hoy, y estas flechitas los voy a ofrendar al abuelito fuego. Voy a cortar mis nuevas flechas, que serían mis nuevos objetivos. Pero ahorita les explico, hermanitos. Bueno, iniciamos. Sebastiani, Sí, hermanito, bienvenido, adelante, lo escucho. gracias. Pensé que no se iban a seccionar
los carricitos usted los cortó. Pensé que no los iba a seccionar, inclusive es muy difícil encontrar carricitos delgados y tengo unos delgaditos y unos más amplios, como de 2 centímetros, pero entonces hay que seccionarlos, ¿se pueden seccionar? Se pueden seccionar porque justamente, hermanito, acá le Ajá. vamos a escribir, ya Ah, sea ya. con Amoshli o con un papelito le pegamos nuestro objetivo, porque Ah, perfecto. vamos a estar en constante evaluación, ¿no? Sí. Porque ese es el sendero, el camino. Los vamos a presentar también, ahorita ya los vamos a preparar en esta veintena. En la siguiente veintena de Panquetzalisli, vamos a presentarlos, nuestros logros y decir, nuevamente me propongo con esto, nuevamente en ese día 21 de diciembre, como va a renacer, yo también voy a renacer como un solecito Sí. y sé ya qué es lo que voy a empoderar con esa fuerza de voluntad. ¿Sí, Como hermanito? si, como si fuera un espejo de Tezcatlipoca, a estarlo revisando. Correcto, hermanito. Es un Y Plazo constante Camati formación. Temastiani. Sí, hermanito. Sí, y Cano Chinoyolo de todo corazón. Bien, Maestro, disculpe, maestro, disculpe y perdone, maestro. ¿Cuántos carrecitos tienen que ser, maestro? ¿cuántos objetivos usted quiere trabajar? Oh, muy bien, maestro. Muy bien. Gracias, Recuerden que maestro. los ámbitos es espiritual, lo básico, espiritual, emocional, físico, profesional, laboral, intelectual y familiar, por ejemplo, sin duda. La familia influye mucho. Maestro, Entonces, en qué clase está eso? ¿No se acuerda, maestro, de los objetivos? Yo me acuerdo que está en la clase que vimos el día sábado en la mañana. sábado en la mañana. Tempo Altonaliluit, Tepeiluit, Techoli y Panquetzalistli. Ok, maestro. Ok, Están en YouTube. Todas ok, las clases ya están en YouTube, excepto apenas está en proceso. ok, Sí, maestro. hermanito. Gracias, maestro. Gracias, Bien. maestro. Sí, entonces, miren, compañeros, ¿qué les parece si en la etapa de la última etapa de las preguntas, ahí podemos abordar todas las dudas y hasta igual hasta proponer otras nuevas acciones? ¿Les parece? Bueno, hermanitos, esta veintena dice quecholi. Quecholi dice aves de cuello de hule. Es algo muy superficial su traducción. Quech, fíjense cómo se divide. Quech, la palabra quech, ¿cuánto? ¿Cuánto? Quech, ¿no? Se refiere a cantidad. Quech. Oli. De hecho, aquí debería de llevar la L. Perdón, la N. Olin. Quech, Olin. ¿Y qué es Olin? Movimiento. ¿Ah? Y lo que estás diciendo en esa palabra de quecholi o quecholin quiere decir cuántos movimientos has tenido, o sea, cuánto has avanzado en esta vida. ¿Sí? Ahora bien, dice Mishkoach, la serpiente nebulosa, está ahí arriba. Recuerden que la flecha siempre lo vamos a apuntar con nuestro arco, va a ser siempre hacia arriba. Dependiendo del, de esta parte, de cómo lo querramos elevar. Si aquí derecho, más arriba, esa es parte, la de flechar a Mishkoat. ¿Y qué es Mishkoat? La serpiente nebulosa. Flechar al universo. Flechar
a nuestros anhelos y nuestros objetivos que querramos, sí, que querramos trabajar. Todo esto implica que nosotros en este momento empezar a qué? A cazar. ¿A cazar qué? A evaluar. ¿Qué hemos logrado? ¿Qué es lo que nos propusimos durante esta etapa? Es una preparación también para empoderar el renacimiento del nuevo sol, que sería justamente el 21 de diciembre. Y esto no tan solo nuestros abuelos, los mexicas, lo hacían. Los egipcios, Mesopotamia, Roma, Grecia. ¿Por qué? Porque eran pueblos agrícolas. Se regían por esa ciclicidad de la cuestión agrícola, hermanitos, ¿no? Por eso es súper importante este solecito. En esta veintena, ya agradecimos a Chalchihuitlicue. Ya tenemos nuestro sustento. ¿Qué vamos a estar comiendo? Ya no nos vamos a preocupar. Pero ahora, ¿qué nos propusimos? Debemos de estar bien conscientes que vamos a reiniciar un nuevo ciclo, ¿no? Y bien, nos dice aquí que Tlacati in Tlacochtli, Intlan Tlacochtli, cuando hacen las flechas de varas, ¿no? Tlacati es nacer. Y aquí dice, cuando hacen, sería cuando nacen las flechas. Tlacati es nacer, en náhuatl, tlacati es nacer. Dice, y su traducción ellos le ponen, esto lo hizo el registro Sahagún. Cuando decimos tlacati, nacen las flechas. Por eso les decía, cuando no hablas el idioma, no entiendes la filosofía, pues te crees todo lo que dice aquí, ¿no? Pues sí, nacen las flechas. Pero está la otra versión. Nace una nueva flecha. ¿Por qué nace una nueva flecha? Todo lo que te propusiste el año pasado, ahora lo vas a ofrendar al abuelito fuego, porque vas a hacer tus nuevas flechas, ¿sí? Estas flechas van a llevar tus objetivos en cada ámbito de tu vida. Al tenerlo en tu altar, atándolo junto, inclusive los cruzas para que lo veas, tus objetivos, ¿sí? Van a nacer nuevas ideas, nuevos proyectos. Y por eso quise aprovechar hoy Día CIPAC, ¿sí? Día CIPAC. Van a ser nuevos proyectos, ¿sí? Ahora bien, nos dice aquí también adornaban los atavíos de quienes iban a participar en la gran cacería de Mixcoatl. Van a cazar a Mixcoatl, a ese serpiente nebulosa. Entonces, en esta veintena nosotros nos vamos a ataviar como esos grandes guerreros que vamos a cazar, vamos a recordar nuestros objetivos. Algunos son objetivos enormes. ¿Como cuál? Yo ya les compartía con ustedes. Mi objetivo enorme y a largo plazo es el Calmeca, en donde quizá diga la hermanita Ana, el hermanito Roberto, el hermanito Pedro, diga, ¿sabe qué, maestro? Yo sí quiero aprender de manera presencial, me voy a dar mi tiempo. Que se venga a ese lugar, porque vamos a sembrar maíz, vamos a sembrar calabaza, frijol, herbolaria, vamos a estudiar las veintenas, vamos a observar el sol, vamos a observar la puesta del sol,
la luna, vaya, todo. Vamos a crear pollos, guajolotes, chivos, todos esos animalitos para nuestro alimento. No vamos a necesitar que, la Secretaría de Educación Pública quiero que me certifique. ¿Para qué lo necesito que me certifique? ¿Para que me controle? No, gracias. Yo voy a hacer que esa escuela sea autosustentable como lo hacían los abuelos. ¿Funciona? Claro que funciona. En los pueblos todavía lo practicamos algunas cosas. Dice, se hacían unas pequeñas flechas como de un palmo de largo en honor a los guerreros que habían muerto en alguna batalla. Ojo, los guerreros que habían muerto en alguna batalla. Recuerden que nosotros, perdón por tanto repetirles, este 21 de diciembre, nosotros como guerreros tenemos que morir para renacer juntamente con el abuelito Tonatiuhzi, un nuevo sol, un Pilsintecuhtli, ¿no? Tenemos que renacer en este cuerpo, en este pensamiento, en este corazón de emociones, en este Yelchiquiscali, ¿sí? Pero también vamos a honrar a nuestros guerreros. ¿Quiénes guerreros, hermanitos? Nuestros guerreros de nuestras vidas pasadas. ¿Y quiénes son? La clase reciente lo vimos, ¿verdad? Son siete guerreros que, que fallecieron, que son nuestras vidas pasadas. Fueron esos grandes guerreros quienes aprendieron y algo de eso tenemos aquí. Me imagino que ya revisaron quiénes fueron sus ancestros de ustedes, yo de mis ancestros, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Los voy a honrar por lo que me han enseñado, ¿no? Dice, se colocaban ofrendas sobre las sepulturas. ¿Y nosotros dónde lo vamos a ofrendar? En nuestro Teomomoshli. Algunos lo hicieron con esas cañuelas de maíz y si no lo han hecho, o háganlo de carrizo, pero si hagan su teomomoshli, creo que la mayoría ya lo tenemos, nuestro teomomoshli, donde ofrendamos a nuestros abuelitos, ¿se acuerdan? Ese mismo lo pueden utilizar si no lograron hacerlo con cañuela. Por eso les decía, es necesario irlo haciendo, porque es un proceso que vamos a lograr, ¿no? Ahora bien, dice al norte, perdón, en la noche anterior a la cacería dormían en los cerros, ¿verdad? Dormían en los cerros antes de iniciar esta cacería. Dice que se dormían en los cerros. Quizás nosotros ahorita no podamos ir al cerro e irnos a dormir, pero si se nos facilita, podemos ir. Ponemos nuestra fogatita. ¿A quién más lo podemos poner de testigo? ¿A quién más lo podemos poner de testigo de lo que hemos logrado? El abuelito fuego, hermanito. Recuerden, al inicio de una ceremonia, ¿a quién ponemos de testigo? Al abuelito fuego. Terminando una ceremonia, al abuelito fuego, ¿no? Ahora bien, quizá el año pasado todavía no llegábamos a este nivel, ¿verdad? Pero ahorita, si ustedes así lo disponen, pues hacen sus carricitos, los pueden partir como flecha, ¿verdad? Y ponerle cada uno como un objetivo para que el otro año, 2026, no, sería 25, perdón, 25. Esos objetivos, ahora voy a ver, en lo espiritual dije que iba a hacer esto y esto y esto. Sí, abuelito, te lo ofrendo al abuelito fuego. Pero tengo ya aquí listo mi nuevo carricito para trabajarlo, nuevos objetivos, ¿sí? Quizá van a decir, bueno, y si nada más pongo un solo objetivo, se puede. Porque esa es la parte que
que a veces nos hemos acostumbrado. Les decía yo, el año nuevo, nuestro racimota de uvas, un deseo, un deseo, un deseo, un deseo. Y al final no los cumplimos, ¿no? 2, 3 objetivos, pero sí nos debe de faltar la parte espiritual. En este caso, nos dice aquí que se iban a esa montaña, donde iban a hacer la cacería, a cazar todos esos animalitos para poder consumir la carne durante este invierno, durante esta etapa de frío, ¿no? Ya tenemos maíz, ya tenemos frijol, ya tenemos calabaza, semilla de calabaza, de chile, todo lo que hayamos cosechado en el ciclo agrícola, en la época de siembra, pero ahora también vamos a necesitar carne, ¿no? Y eso, por eso se hace aquí. Eso es lo que se tiene registrado como parte física, pero ¿por qué también nosotros no pensamos también en esa parte, ¿no? En la parte actual, ¿sí? Nos dice que los que podían cosechar o podían cazar, más bien cazar animales más grandes, todos los juntan y era repartido por todos estos participantes en esta ceremonia. Bueno, eso es como que la parte ceremonial, la parte de vivir esa experiencia. Pero nosotros, en la actualidad, quizá no nos permitirían ir a cazar todos esos animalitos, pero nosotros podemos adaptar estas prácticas, ¿verdad? Hacia lo que nosotros queremos hacer. Dice entonces, se le nombraba cuando los hombres reciben los rayos de luz de la serpiente nebulosa, la fiesta llamada Temixcoatlahuitecoaya se celebraba se colocaban nopales, abrojos, magueyes silvestres delante se esparcía la hierba llamada zacate, para que recibiera los rayos de Mixcoatl. Todo gira, todo gira alrededor de ese universo, gira alrededor del abuelito sol. Por eso es que les decía yo, el renacer del sol, renacemos nosotros de una forma metafórica. A mí me gustó mucho el video que yo les compartía, hermanitos, donde este último de la veintena es de un grupo, ¿no? Donde nos hablaba justamente de eso, ¿sí? Esta es como que la parte registrada, pero ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, hermanito? Yo tengo 7 carricitos. Tal vez ustedes puedan hacer 5, 4, los que ustedes crean pertinente. Yo no les voy a decir, no, tienen que ser 7 y punto. No, yo los considero que para mí lo más importante son 7. Y estas flechas serán mis objetivos para este año. 1, para la parte espiritual. El trabajo espiritual que yo quiero hacer, ¿no? Justamente es trabajar sobre el Calmecac, su Calmecac de ustedes también, ¿no? A empezar con los trabajos de emparejar el terreno, de hacer 2 barditas, 3 barditas y cortar adobes, porque lo quiero hacer de material de la región, pero conocerme más y cumplir con mi misión. ¿Cuál es? La de seguir compartiendo el conocimiento para que me den fortaleza todas las energías que me acompañan, ¿no? Ahora bien, también nos habla de esta flecha en la parte espiritual, seguir avanzando con los abuelitos, seguir colaborando con ellos y seguir aprendiendo de ellos para poder compartir este conocimiento. El segundo, también para mí es muy importante, mi objetivo es la parte intelectual. Necesito seguirme preparando, trabajando, pero también como tlacuilo,
terminar ese amoshli que me encomendaron, que son 2, apenas vamos con 1, ¿no? Ir guardando estos borradores para algún día escribir para nuestro carpool. Tenemos otro objetivo que pudiéramos nosotros, este objetivo para mí es la parte emocional, trabajar con mis emociones positivas y negativas y entenderlas como parte de mi proceso, vivir como el Aketsamani. Esta parte no, a lo mejor no tan importante, pero necesaria en la parte profesional, en la parte de la fuerza de voluntad, porque es una labor titánico la de guiar a los demás, hermano, ¿no? De estar con ustedes, de no perder el sendero y el camino, que esto, que el otro año, ¿verdad? Que se va a hacer 13 casas, yo pueda tener la energía, la fuerza, la sabiduría, el conocimiento de seguir compartiendo con ustedes y seguir sumando. Esta otra flecha yo lo voy a empoderar para honrar a los abuelos. En este caso, pues a mi gran maestro, que siempre me guió y que creyó en mí y pues me adoptó como un hijo que pueda yo seguir perpetuando su linaje, el abuelito Zipi, y no defraudar, ¿verdad? Porque él confió en mí y yo me siento honrado. Y que él me haya compartido todo lo que me ha compartido y yo poder compartirlo con los que quieran, es interesante. Ser mejor ser humano, mejor papá, mejor hijo, mejor hermano, mejor compañero, mejor guía, mejor todo lo que pueda yo ser. Que la vida, pues no, que mi ocelotito no diga, "Ah, yo ya sé todo, ustedes no saben nada", que me pueden poner. Y este último, para mí es muy importante empoderarlo para la salud, el conocimiento, el entendimiento, el abrazarlos espiritualmente, emocionalmente, físicamente, a todos mis alumnos. Mi principal objetivo que podamos seguir juntos como familia, como hermandad, y por qué no como amigos, ¿no? Que podamos, que podamos contar el uno con el otro, que podamos apoyarnos en nuestras necesidades y que se rompan esas barreras de decir, ¿qué va a pensar de mí el maestro si le cuento mis dificultades? Va a decir que soy cabeza dura, que yo no puedo. No, hermano. Yo creo que es una de mis intenciones que podamos caminar en este sendero. Que ese rostro, que ese corazón puedan unirse, puedan enlazarse, podamos vibrar y que en algún momento hagamos este círculo de compartir en el ensueño. Recuerden que es uno de mis objetivos también ustedes, que algunos están avanzando, algunos vamos paso a pasito, a nuestro ritmo, pero no desfallezcamos en este camino, ¿verdad? Que si yo me caigo, puedan ustedes sostenerme codo con codo, que si ustedes se caen, puedan yo decirles, aquí estoy, vamos, juntos, caminemos, ¿no? Bueno, es una de las acciones de hacer los carricitos. Y ustedes tendrán sus propios objetivos muy personales
Si los quieren compartir bien y si no, pues no pasa nada, porque ustedes los van a trabajar y a lo mejor ustedes me pueden decir, sí, maestro, yo ya los tengo. Ya. Yo no tengo ese poder de decirles, a ver, si en verdad ya los tienes, muéstramelos, tómales una foto. No, hermanitos, eso no va a suceder. Cuarentena, ustedes decidan qué día, pero que no se les pase, pongan su fogatita ahí en su patiecito. Pongan una fogatita en su patiecito, ustedes sabrán qué día, y siéntense, analicen, analicen Se frizó el maestro, compañeros. Y pensé que era yo, porque también yo tengo problemas con el No, internet. ya está, ya está. Yo también. Gra- Sí, Las es Ocamati. el internet, hermanitos, es el internet que nos está fallando, híjole. Les decía yo, hermanitos, voy a platicar con el abuelito Fuego. A ver, primero agradecerle, acuérdense, te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. ¿Por qué? Porque tú eres sabio, abuelo. ¿Cómo te voy a cuestionar a ti? No, pues no. Necesito trabajar para ser merecedor, pero estoy en eso. Pues te pido sabiduría, te pido entendimiento, te pido empatía, te pido que aquel que me ofende, pues yo pueda decirle, te quiero, hermano. Es difícil, sí, pero es de grandes guerreros, ¿no? No responder con lo mismo que te da, a menos que sea empatía, amor, conocimiento. Sí, ¿por qué no? Poder hacer tu fogatita. Inclusive podemos hacer una lista. A ver, ciclo de Matlactli Guangome Tecpatl en este año, híjole, me, me sucedieron cosas, híjole, cosas muy hermosas. Déjenme quitarle el internet de mi celular, posiblemente también eso ayude. Me pasaron cosas muy hermosas, pero también me pasaron cosas no tan hermosas. Pero los acepto, los abrazo, porque eso me van a fortalecer a mí, ¿verdad? Y bueno, y le voy a pedir al abuelito Fuego sabiduría para el próximo taller intensivo del tercer círculo. Recuerden que va a ser en la veintena de Pan Quetzalistli, en la veintena de levantamiento de banderas, que va a iniciar el 17 de diciembre y termina el 5 de enero. Y va a ser todos los días, ¿no? Eso es lo que le voy a pedir y mucho más cosas le voy a ofrender al abuelito Fuego. Recuerden, no olvidemos ningún detalle. Si dentro de este camino, una de por ejemplo, las emociones, ¿no? Una de las emociones muy negativas es que, híjole, me enojo mucho, ¿no? Tantitito me provoca alguien y yo soy el que, a ver, ¿no? Eso es tranquilo.
En estos días he tratado de trabajar, de procesar situaciones y vivencias en donde pues sí, ¿no? Pues estoy escuchando que me están criticando, que me están diciendo que yo soy esto. Digo, tranquilo, tú eres un agua inamovible, no les des gusto, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Pero pues uno es ser humano, ¿no? A veces le salen todas esas cosas, pero bueno, entonces son esas cosas, vamos a ir cazando nuestros, ¿y por qué no? Cazar y matar esas emociones que no nos ayudan. ¿Cómo que? La duda, hermanitos, la duda, híjole, el miedo, créeme que el miedo nos paraliza. La duda como la mariposita, ¿no? El gusanito. ¿Y si no puedo volar? ¿Y si en esta veintena, por qué no lo intencionamos eso, hermanito? Preparémonos para nuestro renacimiento el 21. Yo, aquí su servidor, yo me estoy preparando para... Imagínense, me tengo que preparar mucho más por la responsabilidad que me dan de encarnar, de trabajar, ah, en este caso, pues, a Huitzilopochtli, ¿no? Que pues tengo que presentarme con ese bastoncito y decir, bueno, mire, vamos a perseverar, ¿no? Inclusive le decía a los abuelitos, oiga, pero ¿por qué yo? Porque ha sido la primera persona del círculo más joven que ha llegado. Siempre han llegado a este círculo personas de 70, el más joven que ha llegado es de 60 años, y pues tú, mira, y queremos que tú nos guíes ahora en esta ceremonia, y este ciclo lo vas a entregar hasta el 21 de diciembre del 2025, este trabajo. Y si es que el círculo decide que sigas, hasta el del fuego nuevo lo tendrás que hacer. Digo, bueno, para mí será un honor, pero yo sé que es una gran responsabilidad. A pesar de todo eso, le digo, yo no me siento solo, me siento acompañado, ¿no? De todos ustedes, como mis alumnos, de los abuelitos, y como se dice en el círculo, aquí te lo vas a ganar tu lugar, no porque que alguien te puso aquí, no, ahora gánate. Demuestra que, demuestra que mereces estar aquí, con hechos, no con palabras, discursos no queremos, ¿no? Y entonces, como este ejemplo que les pongo a ustedes, también se lo pueden proponer todos ustedes, ¿sí? Una evaluación integral que podamos hacer nosotros. Desde sahumar nuestra casa, antes de hacer eso, ¿verdad? Por eso, el fuego nuevo se va a hacer el 21 de marzo del 2027. Perdón, el 21 de diciembre, perdón, 21 de diciembre. No en marzo, es en diciembre. En honor a este nuevo renacimiento del abuelito. ¿Eh? Por eso es que es tan importante el abuelito Sol, el abuelito Tonatiuh, ¿no? Entonces, hermanitos, vamos a, si ustedes pudieran llevar una bitácora, un pequeño registro, ese un cuadernito en lo que ustedes tengan, decir, bueno, este año tengo que trabajar sobre esto. Y bueno, mm, es un trabajo muy, muy personal, ¿no? Y lo más importante es ser muy analíticos. Oyes, lo que me están diciendo será verdad. Tengo que poner en esa balanza desde mi justicia. ¿Cómo lo estoy juzgando? ¿Cómo lo estoy evaluando? ¿Este será cierto? Siempre hay que dudar, ponerlo en práctica.
El día de hoy me decía una hermanita, dice, oiga, he visto algunos videos de sus clases, me gustaría tomar clase con usted. Yo, claro que sí, aquí está el grupo. Pero usted da la clase nada más. Le digo, a ver, aquí yo combino, le aviso. Aquí es teoría, práctica, teoría, práctica. Si le gusta, está bien. Bueno, es que para ser tiempero, ser granicero, uno de los requisitos es que te pegue un rayo. Digo, ¿quién lo dice? No es que así dicen los libros, no. ¿Quién lo dice? No, pues es que sí están en los registros. Sí, sí están en los registros. Pero es su verdad de él. ¿O va a esperar usted que le pegue el rayo y si el rayo lo mata, va a seguir esperando? No, es que es mucho más profundo ese conocimiento. El hecho de conectarte con las energías, le digo, es un gran trabajo. Pero bueno, entonces, hermanitos, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy en esta noche de Círculo de la Palabra. Que recuerden que en estos los días martes yo no ocupo todo el tiempo para solamente compartirles mi palabra. Me gustaría escucharlos desde su perspectiva, ¿no? Esta actividad parece tan simple, nuestras flechitas los vamos a tener en la siguiente veintena. Y vayamos preparando nuestro pan, nuestra bandera en esta veintena. ¿Sí, hermanitos? Pues bueno, vamos a empezar con el compartir la palabra de ustedes y, y pues lo que alcancemos a trabajar. No se trata también de cansarnos, se trata también de compartir la palabra y pues podamos participar lo máximo de los 24 que estemos, a lo mejor la mitad o más de la mitad podamos participar. Adelante, hermanito Yoye Katzin, enseguida el hermanito Alexander. Tlazocamati Temastiani, Panolti, Nogniwan, Tlazocamati por la Panolti. palabra, Panolti, no sé si me escuchan porque tenemos fallitas ahorita también de acá, por acá, del internet. Mi pregunta Sí, y lo duda que escuchamos. tengo, bueno, se ponen las flechitas, se cortan obviamente, bueno, se hacen las fajillas, aparte, bueno, ya entendí la parte de los objetivos que vamos a realizar. Bueno, aquí me surge mi duda. Bueno, ¿sería en la noche o en el transcurso de, bueno, aparte de la veintena? ¿Hay un horario o el tiempo que podamos realizarlo durante la veintena, Temastiani? Preparando, obviamente, y dándole el permiso y solicitando el permiso al abuelito fuego. Esto se hace durante, yo sé, bueno, por pensamiento, ¿es por toda la veintena o se hace en la noche o se hace en la mañana? O esa es mi pequeña duda. Sí, hermanito. Recuerden que tenemos un tonal, ¿va? Ok, ya, Y una ya veintena hay 20 tonales. sí, perdón, sí, En, se me fueron las cabras al monte. en este caso, usted lo puede hacer en el día de su tonal. Y Sí, es pues, mañana. como tecolotitos, en la noche, para platicar con el abuelito fuego. Ah, sí, hermanito. Sí, Pero gracias, dice, hermano. híjole, puede decir, es que, híjole, no tengo listo. El día que usted decida, ¿no? Pero que no pase de la veintena. Y porque al ponerlo, ya trabajarlo, intencionado, pongo mis carricitos, esta veintena, en la tarde o en la mañana prendo mi velita y empiezo a recordar mis objetivos. Platico con mis objetivos. Recuerden que al momento de poner nuestro fueguito, vamos a agradecer al abuelito fuego por los objetivos que hemos logrado. Hemos logrado muchas cosas, hermanitos.
pero también nos han sucedido cosas no tan agradables. Pero también agradecerles porque nos han fortalecido y a convertirnos en los guerreros que somos. Sí, hermanito, yo dije, ¿sí? Sí, Tlazocamati Temastiane, sí, esa era mi única duda. Ahorita lo voy a recordar en mi tonali. Obviamente, pues sí tengo a Mixcoac, ¿no? A la Nubulosa Sí. y posteriormente a otros, pues, a parte de los novena, también en esa parte muy importante. He estado trabajando mi novena y el día de ayer, precisamente, una anécdota rápido, apareció, iba yo a regar el poco jardín que hay, pero va renaciendo poco a poquito. En eso estamos trabajando a nivel individual y replantando arbolitos y cosas así, ¿no? En lo que yo puedo yo ayudar aquí en el fraccionamiento. Y me encontré un alacrancito diciendo, ah, Chihuahuas, dije entre mí, dije, ay, dice, me vienes a visitar, me vienes aquí porque ya uno de los jardineros ya lo iba a matar, le digo, oye, ¿qué vas a hacer? No, es que me va a picar. ¿Acaso te está agrediendo? ¿Acaso esto? Digo, no, déjalo, digo, esto es medicina, este es un hermanito que nos viene a aprender, nos está enseñando a aprender a cómo es aparte su hábitat y su energía. Y ya le empecé a platicar, ¿no? Ya ahí ya me desglosé. Y obviamente parte de esa energía que el gran dador de vida nos dio y esas facultades que nos ha dado, cada ratito se van las cabras al monte. Y y yo cuando lo agarro, se enconchó el alacrancito, pero se enconchó, no se puso así que ya ve que tienen que abrir las pinzas y se ponen en forma Ujú. de ataque. Cuando me acerqué, se enconchó, bajó digamos, el aguijón y lo hizo a un lado. Yo lo agarré, obviamente con cuidado, pedí permiso que te lo voy a depositar porque si no te iban a pisar. Así yo le dije. Lo pasé y viera que sentí una carga eléctrica, pero sabrosa. Una carga eléctrica que dices, wow. Ahora sí que como dicen en las películas, vio toda la película de su vida de uno, ¿no? Y ese es el anécdota que dio. Obviamente, ese alacrán, pues ya sabe usted qué es, ¿no? Entonces lo agarré, lo deposité y agarró como que muy feliz, lo deposité en las piedras, se volteó, o sea, se volteó hacia mí y como que se levantó entre las patitas, como que vio como diciéndole gracias, ¿no? O sea, como que gracias. No, hombre, ahí empezó la chilladera, en verdad, me soltó las lágrimas, como no tiene idea. Es tan hermoso conocer y que el gran Padre dador de vida nos da experiencias muy bonitas y muy satisfactorias para seguir trabajando temas. Eso es lo que quería compartir y pues bueno, el día de mañana pues es mi tonali, un nuevo ciclo de vida y pues bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Le dejo las palabras a los demás hermanitos. Tlazocamati mía. Tlazocama de Nognitzim. Hermanito Alexander, por favor. Socamati mía, primeramente, agradecimiento y respeto primeramente al círculo para poder usar la palabra. Dos cosas fundamentales. Mm, en la vida espiritual no tiene que ser argumentada sino dentro del círculo. Y aquellos que piensan que los nahuales o los sabios son los que le caen estrellas o constelaciones o que se piensan otra cosa, bueno, ellos están en su dimensión, hay que respetar las distancias que se tienen porque de una u otra manera sí hay una diferenciación. En lo personal, yo creo que voy a trabajar muy fuerte el tema espiritual, en lo que tiene el despejo de la duda. Voy a aclarar esa parte. Voy a trabajar el tema de la construcción de un noviazgo con mi pareja, pero con la función de traer hijos espirituales. Yo creo que sería lo más centrado, puesto las otras cosas he avanzado, ¿no? Pero siempre cuando uno comienza a hacer las revisiones, como decía el hermano Pedro, que para mí también es un mayor, casi siempre la razón a uno lo desubica, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo tener centro, ¿no? En lo espiritual dentro del círculo? ¿Y cómo se hace realmente? Esto no es que se hace magia, sino que uno tiene que darse a conocer tal cual y como es.
con sus errores, con sus batallas, pero también con sus cualidades, ¿no? Y lo otro es, sí, me uno al tema del ensueño y de poder ser soporte en algún momento, ¿no? Qué grato es estar en esa unidad o coinonía, ¿no? Para poder despejar las dudas entre todos. Y qué bueno que ya me trae mucha paz cuando hay este tipo de encuentros porque siento que sí vamos caminando ese nota. Cuando comenzamos, quizás todos comenzamos con muchas dudas, ya las dudas se han ido despejando y bueno, qué bonito estar. Clase Camati, Temastián. Nuestro Camate Noinit, sí, le agradecemos por su palabra y pues sí, y le digo, y no se me desesperen, a veces pues sí surgen varias dudas, ¿no? Y sobre todo a veces, ¿funcionará? ¿En verdad me va a servir? Sí, y es válido. Válido porque pues vivir en esa duda, porque hemos vivido defraudados del conocimiento occidental y revisar nuestra historia, hermanito. La historia, cómo no, quiénes lo han escrito y quiénes nos lo han mostrado. Tal vez ya leyeron la historia de los vencidos, ¿no? De León Portilla. Hay cosas buenas también del maestro Portilla, ¿no? Hay cosas que también hay que dudar. Yo, como siempre les he dicho, de una flor obtengan la esencia como ese colibrí. No toda la flor nos va a servir. ¿Ah? Muy bien. Hermanita Ana, por favor, la escuchamos. Tarso Camati Temasiani. La Quema, Poyahuati quema. Temasiani. Poyabati Guanoinima. Nagnitzi. Temasiani, pues yo no tuve la oportunidad de encontrar eh, los carricitos o las cañitas de maíz, pero encontré estos carricitos, pues simbológicamente aquí los tengo para tener en cuenta mis objetivos. Realmente sí me cuesta un poco de trabajo porque en cierta forma sí me emociona poder poner orden en esta rueda de la vida que yo le llamo a estos objetivos. Y y pues si son 7, pues yo estoy visualizando trabajar pues en los rumbos y con las energías. Decía el hermanito Katzen, este, hablaba de la observación de lo que ha visto el día de hoy. Y yo quise salir allá buscando los carricitos, quise salir allá al espacio sagrado del Temazcalito y, y me puse a observar que realmente este día, las flores, o sea, las plantas que están ahí florecieron, o sea, había muchas flores, especialmente este día. Había muchas abejas. Estaba un árbol testo de abejas, de diferentes especies de abejas, y también había mariposas. Vi muchas mariposas, muchas. Nunca había visto varias mariposas ahí. Había unas grandes, otras pequeñas, de colores. Entonces empecé a circular por ahí en el Temazcalito y pues vi eso, ¿no? Específicamente eso, ¿no? Y me acordé, o sea, digo, es que realmente hoy es un día en el que hay que florecer. Entonces, digo, tengo que tener claros esos objetivos y creo que haberlos lanzado con un tridente, con la mano en forma de tridente al universo, sí hay respuestas. Entonces, y yo me preguntaba, ¿pero qué voy a hacer? Pues yo les comentaba que tuve un accidente, entonces apenas estoy saliendo de ese accidente, pero yo dije, ya casi salgo, ya voy a poder empezar a hacer temazcalito, quiero hacer temazcalito, digo, pero ¿qué hago, no?
La verdad es que es una persona que siempre ha sido muy aislada por la situación en cómo se ha desarrollado mi infancia, la vida. Pero pero dije, pues, ¿cómo voy a empezar, no? Y le comentaba yo a una hermanita, es que le digo, es que a quién invito, porque es que sí conozco a la gente, pero siempre soy como muy solitaria, no soy muy sociable, entonces tengo que trabajar, tengo que estudiar, en qué rumbo, qué emociones tengo que trabajar, qué es lo que tengo que trabajar para trabajar esa parte de socializar y pues que sería esa parte como de amistad. Entonces, pues, pues también en lo que es el desarrollo personal, en estudiar profundamente a mí me agrada mucho estar estudiando caminar sobre las trecenas, ir descubriendo poco a poco qué es caminar sobre las trecenas, qué es pues que para mí abarca todos los aspectos, todos estos objetivos de la rueda de la vida, como que de repente no puedo separar uno del otro. No lo puedo hacer porque van como que se ligan solitos. Es que me dice, es que yo quiero trabajar pero de repente aparece y aparece otro. Y así. Entonces, pues, estoy entusiasmada. Tengo proyectos que, pues, por el momento, honestamente no los he aterrizado bien. Me cuesta mucho trabajo porque empiezo a ver este, que tengo que trabajar en muchas cosas, que tengo que aprender, que tengo que estudiar mucho, y estoy estudiando una cosa y me entusiasma otra, y entonces estoy leyendo de una, estoy leyendo un poco de otra, y no aterrizo muy bien este, pues apenas voy dándole esa forma, pero hoy al salir yo dije, tengo intencionado empezar con el temazcalito, con lo de las clases o sea, tengo todos esos objetivos que tengo en la mente, de repente se van manifestando afuera, porque como le comentaba, pues ya hay una persona que me dijo, oye, ¿por qué no nos enseñas, no nos vienes a enseñar en este círculo unas palabras en náhuatl, un saludo en náhuatl? Entonces ahí yo tengo la respuesta del universo y tengo que estar en constante acecho, observando qué es lo que me está hablando el universo. Y yo hablo mucho del universo y creo que escuchándolo sobre esta veintena, perdón, sobre esta trecena, para mí es el momento, según lo que he entendido, lo que entiendo, lo que recibo y lo que entiendo, es que trabajar con Quecholi es el momento para conectarme con ese universo, con esa Vía Láctea, con ese Miscoatl y con esos seres. A veces me escuchan y suena así como fantástico, ¿no? Loco, o sea, me dicen, estás loca, ¿no? Como que te vas a conectar, vas a platicar con ellos. Le digo, pues si tengo el valor, sí. ¿De verdad vas a platicar con ellos? Pues sí, me quiero conectar, quiero llegar a ese punto donde pueda conectarme. Tal vez sea solo en los sueños o a lo mejor yo me imagino que a lo mejor ni me pueda dar cuenta y ya esté hablando y ya haya hablado con ellos. Entonces, y que me manden esos mensajes. Entonces salí y me encontré unas personas, me dicen, oye, yo me acuerdo que hace mucho tiempo me dijiste que andabas en lo de los temazcales y todas esas cosas espirituales. ¿Sabes qué? Que me siento así y así, y me han dicho que el temazcal es muy bueno, y le digo, precisamente entonces ya se aparecieron otros hermanitos, oye, ¿qué te parece si hacemos un temazcal? Entonces, y curiosamente, o sea, ha sido en este instante, o sea, como que se va engranando, entonces se va dando forma. Entonces sí me siento emocionada porque ya hay una respuesta a mi trabajo, a mi, a mi estar reflexionando, a mi estar estudiando.
quisiera hacerlo de una manera más profunda y a veces no me alcanza el tiempo, pero pues aquí estoy, maestro. Disculpen por extenderme y Tlazocamati, maestro, por todas estas enseñanzas. Tlazocamati a todos los hermanitos, porque aquí estamos, estamos estudiando y pues yo también aprendo de todos ustedes y me inspiran. A veces una palabra, una frase, lo que suben me inspira para poder compartir, para poder saber qué quiero estudiar, qué quiero buscar. Estoy en la búsqueda y en el acecho. Tlazocamati, Temastiani, Guanoiniwan, y Canochi no Yolo Ascanguanic. Pues acá mate no ignitzin y bueno, pues no hay nada que disculpar, hermanita. Justamente el círculo es para eso, es el círculo de la palabra. Por eso les decía yo, para mí me es grato, para mí me es muy importante escucharlos, su sentir, su vivir, porque así voy conociendo también de cómo estamos evolucionando. Claro que estamos en constante evolución, pero a mí sí también me interesa escucharlo, su sentir, porque no es lo mismo, a ver, hermanitos, vamos a empezar con la clase, bla, 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 ¿no? Bueno, aquí termina la clase, hermanitos, nos vemos, de muy tasque. Bueno, pero ahora, ¿cómo estamos avanzando? Y justo ese, digo, los martes, lo voy a dedicar a a esa evaluación, a ese sentir de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque así es una familia. Una familia vamos a irnos escuchando, vamos a ir compartiendo lo que queremos, lo que necesitamos y poco a poquito, ¿no? Sí, hermanitos. Bueno, no sé si hubiera alguien más que tuviera alguna duda o algo que quisiera compartirnoslos y poder ir avanzando en el transcurso de este sendero. A los carricitos justamente hacen referencia y quise hacerles mucho énfasis. Estamos en una trecena de C acá con su regente de Tlazolteotl, que esos carrizos protegen a esta madre tierra que nos cuida, ¿no? Y bueno, la forma de adornar sus carricitos, pueden ponerle plumas, pueden pegarle algunas pegatinas con sus objetivos, pueden tejerlo, por ejemplo, hacer un tejidito, ¿no? O hacer un atadito, no lo sé, ustedes van a proponer la creatividad de cómo irlos presentando y de un momento dado, pues ustedes digan, bueno, estoy avanzando y al tenerlo en mi altarcito es como cuando pusimos nuestra fotografía, ¿no? Ahí está mi fotografía. Me estoy pidiendo el empoderamiento a mí, no a nadie más. A mí necesito yo trabajarme a mí mismo, ¿no? Bien. Matlactli Wanyey Yeyecat, lo escuchamos de ahí, Matlactli Wanyey Mikisli, por favor. Tlapoyahualtil, Temastiani, Voy a Juan llevarte en Niguans. Sí, maestro, nada más una pregunta. Yo no encontré, y está difícil, pero no encontré los carrizos. Lo que yo me quería preguntarle si se puede usar bambú o no es recomendable eso. Sí, sí lo puede adaptar, recuerde, somos agua y nos vamos adaptando. Si encuentra el de bambú, pues adelante con eso, hermanito. Lo importante es que los tenga presente cuáles son sus objetivos. Inclusive era una hermanita me dice, oiga, pues yo no tengo carricitos, pero tengo unas varitas de ocote. ¿Puedo usarlos? Adelante, utilícelos. Utilízalos. El fin es que nosotros podamos recordar nuestros objetivos. Y no se les... Oh, Todo esto nos estamos preparando para la siguiente veintena de Panquetzalí. ¿De acuerdo? Sí, sí, hermanito. maestro. Entonces, y
Y Ah, ocote, salí. ocote sí tengo, pero habría que sacarle igual las puntitas, ¿verdad? Exacto, sí. Ok, ok. Porque al momento de que yo esté intencionando, digo, mi objetivo, él, Ajá. en este caso, en esta parte, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Dependiendo de cómo lo queramos lanzar, queremos así derecho, o lanzarlo, nuestro objetivo es más a largo plazo, y lo voy a estar intencionando, ¿no? Porque realmente somos guerreros de este camino, y pues tenemos que trabajar, pensar como ese guerrero, ¿sí? No, acá no vamos a pensar, ah, si soy el príncipe, el rey, la princesa, la reina. No, son guerreros. Y eso, y al ser guerrero, tú estás expuesto a caer, inclusive a doblegarte. Pero recuerda que el carrizo, el aire, lo Sí. dobla, pero no lo quiebra, otra vez se compone. Hermanito, Matlacli Banye Yekas. Plazo Kamati, Temashani. Plazo Kamati. Qué bueno, Vinitzi. Hermanita Matlacli Valle Mikisli, ¿la escuchamos? Tlanexchenon, igual. Era la misma pregunta, ya me quedó claro. Bueno, es que yo pensaba hacerla con lo de la sequito de la milpa, la varita de la milpa. Entonces, creo que tengo más acceso a ello, pero muchas gracias por la respuesta. Buenas noches. Matamos de dos pájaros con un solo tiro. Hermanito, los acabate, hermanita. Hermanito, ya oye, Katsin, enseguida Nawi Olingocelos, por favor. Tlazocámate, Temachani, gracias. No, igualmente ya quedó resuelta la pregunta que acabo de hacer, bueno, que estaba mencionando. Pregunta, y creo que también lo escribieron, ¿qué tamaño más o menos ha de hacer el carrecito? Digamos, a sistema áurico de corporal, o sea, de codo a manita, o cualquier tipo de tamaño. Este tema tiene. Si tiene mucho carrizo como su servidor, pues yo los quise hacer así grandecitos. Pero si ustedes no tienen mucho carrizo, pues inclusive me dices la palma de la mano, ¿no? La palma de la mano o del codo con ese. Lo importante es tenerlos. Y el tamaño depende de ustedes, como lo quieran hacer, pero sí hay que tenerle las flechas porque eso nos van a estar recordando nuestros objetivos. Hermanito, Y Tlazocámate, Temachani, cedo la quema, palabra. quema. Sí, quema, los ocamates, ¿te crees? Sí. Violín, Nahui no sé. Ocelot. Sí, sí, lo escuchamos. ¿Se escucha? Quema, quema. Quema, Bienvenido, quema. hermanito. Aquí, ándale. Ah, espérame tantitito. Creo que tiene apagado su micrófono, hermano. A ver, Ahora sí. ya, sí. Ahora sí nos vemos el rostro y el corazón. Quema, No los- quema. Este, pues, a mí se me visualizó, como dice la hermanita esta Ana, trabajar con los 4 rumbos para empezar, pero siempre teniendo en cuenta los 7 rumbos, que es, para mí es tan importante y compartir esto porque nosotros estamos en medio viéndolo de una manera, los 4 rumbos, y nosotros somos como, está girando ese movimiento de los 4 rumbos en nosotros y nosotros estamos en medio, con el corazón del universo, con el de la madre tierra y nuestro corazón en medio, haciendo ese equilibrio. Entonces, lo que quería compartir es, a veces, trabajar con las trecenas, este, ahora me he desconectado un poco, ya nada más las ando como yendo en YouTube por cuestiones de tiempo, pero ahí estamos. Entonces, hoy me tocó trabajar como ser el portador como Tlaloc,
el generador que viene del cielo para darle vida a la tierra. Y lo llevé a cabo y me sentí completamente satisfecho, lleno de energía. Hoy fui allá a Tenochtitlan a conseguir unas puntitas de obsidiana para hacer las flechitas para abrir y cortar, y que mis propósitos y lo mismo que mi obsidiana o mis espejos de obsidiana me están recordando que tengo que dejar las ¿cómo se le llama? Los no atributos para, o las no, eh, mis errores, estar checando mis errores en ese omito, en ese espejo de obsidiana que me están recordando para seguir evolucionando. Y al ir evolucionando y pensando de una manera diferente, como nuestros ancestros, nuestros abuelos y nuestros ancestros, eh, ir pensando de una manera diferente con su cosmovisión, porque la cosmovisión, pues ahí la traemos en ese chip integrado para ver las cosas de diferente forma, nada más que las vamos descubriendo a través de su palabra. Ya lo dijo el hermanito Pedro, a través de su palabra, Temastiani, porque nos hace falta esa palabrita que nos llegue y nos despierte. Entonces, en el transcurso de ir y venir, tratando de hablar tratando de hablar y en el momento con la gente para sembrar esa semilla de Tlaloc, y que la palabra sea así, no sea húmeda, sea cálida, sea el sol, sea la tierra, llevar a sus oídos y asimismo a su corazón, para que ahí surja la semillita, y tratar de hablar con la verdad, porque hoy que venía para acá dije, pues ¿cuál es la verdad? Porque uno a veces se pierde de este plano existencial, cuando se dice, ni me siento yo, ¿por qué no soy yo? Pues es que se va perdiendo uno en la mentira. Más vale cuando dices la verdad, y lo dice y lo recuerdo cuando dice, no importa que no quieran volar contigo, al fin te vas a encontrar otras águilas en el vuelo. Y así va a ser. Entonces, a través de decir, voy a decir la verdad en algunos casos sin molestar a nadie, pero que mi verdad, aunque vaya solo volando, siga con mi propósito, siga con mi propósito para no alejarme de ese propósito que me puso el universo, porque cuando uno va mintiendo, va buscando una verdad a base de mentiras y se va alejando del propósito, de su lugar que le puso el universo. A veces por eso, escuchaba yo una experiencia, dice, no, pues de unos hermanitos que se dedican a lo mismo, dice, no, ya está. Hasta su esposo ya la corrió de la casa, ¿no? Entonces, a veces es doloroso, pero digo, a veces es parte de decir una verdad para seguir en el propósito que te ha puesto como persona individual. A lo mejor a lo mejor termina una parte, un periodo, pero hay que acordarnos que nosotros en el camino viajamos, pero también viajamos como en espiral, en un infinito, para encontrarnos, porque esta vida nada más es una. Entonces, pues era parte de que le quería enseñar Temastiani, y trabajar con la energía, con nuestro tonal, para empezar a trabajar con nuestros propósitos de vida. Para mí no hay un tiempo, nada más ir avanzando como vaya, porque a veces no tengo la capacidad de ir tan rápido, pero sí la capacidad de decir, bueno, no sé hasta dónde vaya a vivir, si voy a aprender todo o no, pero ir avanzando. Gracias, Temastiani, Tlazo Kamati. Casocamate, Nagnitzin y Camotlatoltzin, le agradecemos por su honorable palabra. Y si realmente no sabemos, hermano, ¿no? Ahorita estamos proponiendo unos objetivos tan elevados, tan hermosos, pero pues no sabemos si vamos a llegar. Pero también no sabemos si vamos a llegar. ¿Y por qué no vivirlo? ¿Por qué no irlo vibrando? ¿No? Y lo más hermoso es que podamos decir, me equivoqué, discúlpame, perdóname, pero pues vamos a seguirle, ¿no? Sobre todo a nosotros. Perdóname, te fallé, me fallé, pero aquí estoy, dispuesto a seguir el camino, ¿no?
Como les decía yo, la perfección quizá no lo podamos lograr, pero lo más importante y lo más hermoso es que ese vacío existencial que muchos sentimos cuando no estamos en ese camino, es más difícil llenar, ¿verdad? Y cuando te sientes en paz, pues, lo disfrutas. Como les decía yo, si tengo que dormirme unos minutos, pues lo haré. Me daré una siestecita, decimos un coyotito, y pues sí, me duermo. ¿Por qué no? ¿Quién me lo impide? ¿Quién? ¿El tiempo? El tiempo es tan hermoso que lo disfruto. Es mío. Y si digo, pues me voy a descansar, adelante. Lo importante es llegar a donde tenemos que llegar. E inclusive nos faltan más vidas que vivir para llegar a convertirnos en una energía. ¿Sí? Sí, hermanito Pedro. Sí, Temastiani. Sí, es maravilloso lo que usted nos enseña, maestro. Yo era coach en el multinivel y me gustaba charlar con la gente, los entrenaba y es maravilloso porque uno se obliga a estudiar libros y a tener bases para fundamentar los argumentos de conseguir el éxito, ¿no? Y lo que usted nos enseña para mí es aún más profundo porque la flecha es un mensaje, cuando uno lo comprende, es algo que no tiene medida, maestro. Y por esa razón me encanta escucharlo, maestro, porque yo sé que poner orden en nosotros mismos es lo más difícil que puede conseguir el ser humano por las perversiones mentales que padecemos, ¿no? Pero nunca es tarde, maestro. Maestro, yo he estado buscando porque acá no encuentro los carricitos. Maestro, yo estaba pensando hacerme atadito de lápiz, pues. Poner las flechitas y hacerme atadito y poner mis objetivos. Que hoy sí estoy claro en este concepto ideológico de nuestra cultura ancestral, ¿no? Porque me va a enseñar un camino diferente al pensamiento occidental, como le decía que entrenaba a la gente para el multinivel, ¿no? Entonces es diferente a esto que, pues, imagínense cuando vamos a poner como objetivo cuidar nuestro cuerpo físico, si es que queremos ser ejemplo de salud hacia los demás, pues no es tan fácil porque hay demasiada comida chatarra que se antoja, que llama la atención, ¿no? Y si uno no se cuida en ese aspecto, pues engorda uno demasiado, entonces ya no puede ser ejemplo para los demás. Y verbo, pues verbo es palabra. Entonces, hay, hay campos que no podemos transgredir. Entonces, si queremos ser luz, tenemos que demostrar que tenemos capacidad para hacerlo. Y por esa razón, maestro, quiero darle las gracias también de que, pues, yo siempre he pensado tener un diario, ¿no? Pero nunca, pues, pero hoy sí, pues, sobre mis objetivos para mi proyecto espiritual, para llevar esa palabra florida, para poder ser la medicina de alguien que lo necesite. Eso me encanta, maestro. Gracias por enseñarnos y gracias por su tiempo, maestro. Usted sabe que lo queremos y cuídese, maestro, por enseñar lo que no, lo que desconocemos nosotros, porque se nos había escondido este conocimiento y hoy que lo tenemos, tenemos que aprovecharlo. Gracias, maestro, y gracias a mis compañeros. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanito. Tlazocamati. Buenas noches. Sí, es que todos nosotros conocemos algo. Y si todo eso lo juntamos para poderlo trabajar en beneficio nuestro y de los demás, nos enaltece, ¿no? Y nos lleva a eso, a a esa hermandad. Cuando caminamos juntos, nos ayudamos juntos, nada nos vencerá. Es un gran despertar. Yo sé que hoy somos pocos, pero tal vez mañana, tal vez pasado, tal vez en un futuro,
nos multipliquemos más. Y cuando seamos multiplicados, seremos invencibles, ya somos invencibles, pero podremos seguir fertilizando, como decía el hermanito Nahui Golin Ocelot, seguir fertilizando a otras mentes, a otros corazones. Tlazocamati sin Pedro, hermanito Roberto, por favor, lo escuchamos. Bienvenido. Buenas noches, maestro. Y nuevamente, gracias por cederme la palabra y saludos y bendiciones a todos los hermanitos que nos escuchan. Mira, es una pregunta y lo que le voy a hacer primeramente. Si no contamos con un carricito o bambú, ¿se podría hacer con otro tipo de material? Sí, puede ser con otro tipo de material. Lo importante es tener nuestras flechitas y saber cuáles son nuestros objetivos. En algún momento que podamos encontrar carricito, pues irlos preparando para el siguiente ciclo, el siguiente año, y a tener, porque estas flechitas que hoy vamos a preparar, el próximo año vamos a hacer nuestra fogatita, vamos a hacer una autoevaluación y decir, bueno, este sí lo logré, esto no lo logré, esto lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Sí, hermanito, así se puede hacer Y, con otro y, material. y esas flechitas, ¿por cuánto tiempo tienen que estar en el altarcito? Y se tiene que estar manteniendo con el abuelito fuego constantemente. O lo digo porque yo trabajo siempre fuera, entonces a veces no me da tiempo de atender. Yo tengo mi altarcito, pero a veces no tengo tiempo por cuestiones de trabajo. Y entonces ahora me voy directamente a la reflexión, maestro, concerniente a lo que mencionaba usted del Calmecac. Se me hace muy interesante que tenga lo llamo osadía, porque hoy en día les soy muy sincero y yo creo que nuestros hermanitos que nos escuchan no me van a dejar mentir. Muchos de nuestros jóvenes, hasta ahorita he visto cambios en estos últimos años, pero muchos de nuestros jóvenes que vienen atrás de nosotros, inclusive personas de nuestra misma edad, lejos de buscar ese conocimiento ancestral, sentían una pena, una vergüenza, inclusive les decías que, hey, tú eres mexicano o tienes sangre indígena. No, yo no soy indio, yo vengo de Europa, mi abuelo es europeo. Entonces, eso a lo mejor es un comportamiento mío y erróneo. Siempre me daba ese coraje, digo, oye, no conoces lo poco que me compartió mi abuelo, me decía que los abuelos tenían un gran conocimiento. De hecho, la NASA está usando mucho lo que es el sistema tanto alimenticio para sus propios, inclusive el sistema de agricultura que se usa en Estados Unidos, el de comercio, inclusive acerca de la cosmovisión del universo, todo eso lo está usando la NASA y Estados Unidos. ¿Y por qué pretender que el europeo o el de ojo verde o el güero siempre tiene que venir a salvarnos? Y eso es una gran mentira. Nosotros como descendientes de los abuelos, o sea, no es que yo diga, es que nosotros los que tenemos sangre indígena, este, somos mejores, no, pero es que sí lo somos. Tenemos no solamente los centros ceremoniales que se encuentran alrededor de México, Guatemala, Belice, Honduras, nos, nos refleja la cosmovisión que nuestros abuelos plantaron desde hace milenios. Y entonces hoy me da mucho gusto también escuchar personas como usted, maestro, inclusive jóvenes. este, lo vuelvo a repetir, jóvenes están adquiriendo su conocimiento, ya no creen las mentiras de Occidente, ya dicen, oye, es que está bien, se rigen porque dicen, es que la religión, yo soy católico, yo soy cristiano, o sea, eso no es, y muchos jóvenes hoy se preguntan, eso ya no es la verdad. Ahora que van buscando, encontrando poco a poco el conocimiento de los abuelos, oye, pues ¿cómo es posible que a mí no me dijeron esto? Cuando siempre me decían que eran idólatras, que tenían muchos dioses, que hacían sacrificios humanos. Oye,
¿qué tanto estaba equivocado desde lo que nos iban metiendo en nuestras mentes cuando estábamos en la escuela? Y pues, y esa cuestión pues me llena de paz y tranquilidad que estamos recobrando lo que es nuestro. Y ahora otra sugerencia, maestro. Mire, yo tengo dos nenes pequeños, uno de 7 y uno de 5 años. Entonces, lo poquito que sé acerca de los abuelos, se lo estoy compartiendo. Inclusive lo que usted me enseñó por mensaje, los saludos, también se lo estoy mostrando. Pero también creo que, mire, porque ellos, en la región donde yo estoy, pues siempre hay libros dedicados para los niños, pero con héroes, ya sabe, como de Marvel, etcétera. Entonces, ¿no sería algo más si nos pudiera compartir usted en un futuro, no muy lejano? Yo sé que es mucho trabajo lo que usted está haciendo, pero ¿no nos podría compartir algunas historias que sean plasmadas en dibujos y en pequeños libros que sean dedicados para los niños? Así nosotros los podamos compartir por la región donde estamos viviendo. Yo creo que de esa manera iríamos sembrando también ese conocimiento para las personitas que vienen atrás de nosotros. Sí, hermanito. Bueno, yo primero quiero contestarle esa parte que usted dice de las flechas por su trabajo. Hace ratito ya decían algunos hermanitos, hay un estándar de decir, bueno, las flechas tienen que ser de 1 metro, de medio metro, de 20 centímetros. Puede hacerlo de un tamaño de la palma de su mano, ¿no? Ese tamaño. Atarlo, pues igual y lo puede portar en su mochilita, en su porta equipaje, no lo sé. Pueda estar recordando del diario sus objetivos. Puede cargarlo en su mochilita, en su altar. Es con respecto a las flechas que usted decía. Con respecto a los materiales que usted me comenta, sí se encuentra, creo, el hermanito Chiknawi Xochitl. Me parece que sí, creo que sí está el hermanito. De hace ratito. Y si no, de todas maneras, sí, sí está, se encuentra con nosotros el hermanito Chiknawi Xochitl. Fíjese que tenemos cuentos. Ya están escritos. Estamos trabajando con el hermanito José Gerardo en la traducción, ¿no? Y en un futuro estamos pensando con el hermanito Chiknawi Xochitl hacer loterías, hacer memoramas, hacer lo que usted dice en forma de historietas, cuentos quizá animados, o sea, como que lo que usted dice no lo hemos dejado de lado, ¿no? Lo tenemos, estamos trabajando sobre eso. Muy pronto ya tendremos el libro de adivinanzas, está en náhuatl, español e inglés. Pero pretendemos abarcar a más idiomas, póngale que francés, no lo sé, italiano, pero poco a poquito. Vamos a hacer esa historieta en español, en náhuatl, y quizá algún hermanito nos va a ayudar con inglés. Van a ser historias muy cortitas, como por ejemplo, ¿no? El cuentito de la serpiente, que bueno, de hecho, lejos de ser cuentos, yo les llamo huehuetlastoli, la palabra antigua. Te cuentan la historia y ahí lleva el conocimiento, ahí lleva las enseñanzas similares a las fábulas. Ahora bien, denos la oportunidad de trabajarlos este año que viene, Matlactli, Guanyay y Kahli. Pretendemos hacer eso con el hermanito Chiknawi Xochitl. Con eso vamos a avanzar. Tenemos ya en puerta editar estos 2 libros, les comentaba. Máximo el 17 de diciembre lo estamos mandando al editorial para que ya. Ahorita estamos viendo los últimos detallitos, tratar de hacer un trabajo lo más bonito que quede, ¿no? Y lo mejor que se pueda, en comunidad.
no tan solo es mío el trabajo, son de varios hermanitos que se sumaron y tenemos este otro proyecto, ya que lo menciona, de invitar a los hermanitos, algunas hermanitas, algunos hermanitos, son muy buenos tlacuilos de pintar los signos, las energías, porque de esos y de esas imágenes queremos hacer los 20 energías, que es Zipacli, Yecat, Cali, Cuespalin, hasta Xochitl, hacer una lotería, ¿no? Un memorama, describir qué es Zipacli, cuál es su regente. Lo importante es hacerlo lúdico, práctico, divertido para el aprendizaje de los peques y no tan peques como nosotros, ¿no? También de niños. Lo importante también es pensar, como usted bien lo dice, ¿no? En los niños. Y qué bueno teniendo un material que lo pudiéramos manipular, lo pudiéramos trabajar, y no tan solo quizás estamos hablando de un solo ámbito, sino que en los números, en las palabras en náhuatl, crear materiales. Yo fíjense que llevo 10 años intentando que me editen un libro, la Secretaría de Cultura, el INPI, estoy intentando, pero pues como no soy amigo, como yo no soy político y no le junto gente al partido, pues tú después, ¿no? Ahí deja tu proyecto, lo vamos a revisar. Pero si juntas gente para el partido, les llevas agua a su molino, como decimos en México, si te hacen caso. Pero eso no nos desanima, ¿no? No importa que editemos 10, 20 libritos, pero vamos a estar ahí trabajando, inclusive, pues en digital. Igual lo podemos compartir en digital. Lo importante es que podamos seguir trascendiendo con el trabajo que hacemos, ¿no? Sí, hermanito. Estamos en Maestro, eso. maestro, una sugerencia, ¿por qué no le habla al hermano si no conoce al profesor Guillermo Marín para los libros de historia, de lo que es la historia de nuestros antepasados? Sí, me parece que, pues, interesantes los libros del maestro Guillermo Marín, y hay otros libros más, ¿no? Para leerlos, que nos habla de la historia, justamente de la descolonización. Y es interesante poder ir conociendo más material, teniendo más material, pero también vamos creando para niños. No, no es lo mismo darle un libro grueso para un niño a darle un librito delgadito y que pueda tener imágenes, ¿no? Por lo lúdico. Pero sí está interesante, hermanito. Entonces, hermanito Roberto, no crea que no estamos pensando también en los niños. También estamos trabajando en eso y pues no dejamos de seguir trabajando, estamos avanzando. Quizá no a pasos agigantados como quisiéramos, ¿no? Por lo mismo del recurso, pero tampoco vamos a estar, a ver, hasta que diga, papá gobierno, si me edita, si me permite, no, vamos a ir seguirle buscando. ¿Sí, hermanito? Sí, Ujú. hermanito. Perfecto. Pues yo les agradezco que el día de hoy pudiéramos reunirnos y no olvidemos hacer nuestros objetivos, nuestras flechitas. Y el día de hoy es un día Chiknawi, Chiknawi, Zipacli, acechemos. Hoy es un día propicio para decir, observa, calla y aprende. Que es observemos, no juzguemos, sobre todo a nosotros, no nos juzguemos. Y aprendamos también nosotros desde nuestra experiencia, ¿sí? Yo les, ajá, exactamente, sí, hermanita. El maestro, el abuelo Arturo Mesa, tiene libros, cuentitos pequeños, sí, muchísimas gracias, hermanita. Sí tiene libros el hermanito, el abuelo Arturo Mesa, tiene libros de cuentitos cortos que están en español, y pues igual y los puedan leer también los peques, ¿no? Entonces, vayamos trabajándolo. En este caso, yo tengo el contacto de la hermanita Quexali,
la hija del maestro Mesa, igual le puedo pasar y se contacta con ella. También mandan libros al extranjero, ¿verdad? Igual y también se pueden aprovechar de esos materiales. Sí, hermanito, estamos en eso creando. Sí, caminando en armonía. Nos dice que también pueden conseguir los carricitos en Temu. En Temu podemos conseguir muchas cosas. ¿Sí, hermanitos? Bueno. Tazocamati y Canochi Noyolo, Timuitasque Mosla, y Capacli, Manín, Matimosehuican, Timuitas. Tlazokamati, Temastiani, Timuitasque Mosla, a todos. Timosehuican, Temastiani. Tazocamati, Temastiani.